Aló, iglesia. Bueno, bien, nos volvemos a ver. La alabanza definitivamente tiene una función que solo en el Señor podemos entender. Y es que el Señor se revela en nuestras vidas de una manera maravillosa y nos permite saber que Él está al pendiente de nosotros, que Él anhela la coinonía con nosotros. Bueno, siendo así, entonces, cada vez que nosotros podamos, demos alabanza al Señor. A veces es fácil, porque seguramente nuestro corazón está alegre. A veces es un poco más difícil porque nuestro corazón está triste. Pero dice la palabra del Señor, sacrifíqueme alabanza. ¿Qué es eso de sacrificar alabanza? Sino el poder glorificar a Dios en medio de nuestra angustia, en medio a veces de nuestra desesperación porque incluso no hemos confiado en Él. Pero Él dice simplemente, entréguenme a mí la carga. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque saben una cosa, Él es bueno y para siempre será su misericordia con nosotros. Bueno, iglesia, definitivamente la palabra del Señor nos enseña y nos muestra que Dios ha estado siempre con nosotros, que incluso desde el momento mismo en que el hombre cayó en pecado, el pecado original, por supuesto me refiero, ya Él tenía un plan de rescate para cada uno de nosotros. Él quería seguir disfrutando de esa coinonía con el hombre, porque desde el principio Él nos diseñó pensando justamente en una relación entre Dios y el hombre. Es por eso que el hombre es el único ser espiritual. El único ser espiritual. ¿Qué quiere decir espiritual? Que puede tener una relación de espíritu a espíritu con Dios. De modo pues que la relación con Dios, amados, no es de intelecto a intelecto, no está en nuestro entender, sino sencillamente en algo que escapa de nuestro entender. Es de espíritu a espíritu. Es por eso que no va a haber algo como, por ejemplo, el poder entender nosotros a Dios. Sabe Dios que nosotros no lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque tenemos una mente limitada. Dios está en otra dimensión. Nosotros tenemos las dimensiones de tiempo y espacio que son justamente lo que limita nuestro actuar. Pero Dios está más allá. Dios está en la cuarta dimensión. Él no tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Y es por eso que Él puede perfectamente decir, para mí, un segundo es como 1000 años. 1000 años como un segundo. ¿Quién podría decir eso? Un hombre no podría decir eso. ¿Cómo? Con una vida tan limitada decir algo así sería una solemne mentira. Pero Dios, que es intemporal, puede decirlo y puede hacerlo. Pero cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito especial. Fue al único ser, primero, que hizo con sus manos. ¿Recuerdan? Toda la creación se hizo con su palabra. Pero el hombre lo hizo con sus manos. Se deleitó. Dice la Biblia que incluso con una amalgama que preparó con barro, lo modeló y lo hizo. Y le puso un espíritu para a través de ese espíritu poderse conectar con Dios. Por eso nuestra relación es únicamente por el espíritu. Por eso todas aquellas cosas que nosotros vivamos en el Señor o querramos vivir va a ser a través de nuestro espíritu. Amados, el Señor hizo del hombre una creación superior, una creación que rompió todo esquema justamente porque Dios quería tener una relación con él. Subrayo eso, que Dios quería tener una relación con él. Porque mis amados, aunque Dios siempre nos ha mostrado una y otra vez su intención de tener una relación fluida con nosotros, somos los hombres los que de manera reiterada
nos salimos de la voluntad de Dios. Caramba, yo no sé cuándo aprenderemos a vivir en armonía con Dios. No, el hombre hace todo lo contrario. Su misma naturaleza, y mientras tanto que tengamos la limitación de la carne, siempre iremos al pecado. Y el pecado nos va a sacar de la presencia de Dios. Hoy quiero que miremos eso justamente. Vamos a escudriñar la palabra, vamos a tener una reflexión acerca de esa condición del hombre, de querer salirse permanentemente de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Con el pecado. ¿Pero por qué el pecado? Sencillamente porque Dios tiene una característica especialísima. Él es santo, santo, santo. Santísimo, mejor dicho. ¿Sí? Eso quiere decir que no tiene ninguna relación con el pecado y tampoco quiere tenerla. Es por eso que cuando el hombre se empeña en vivir en pecado, Dios no tiene otra alternativa que cortar esa relación. Esa era nuestra realidad. Vamos a mirar ahora la palabra de Dios en un punto en el que el Señor nos dice, justamente nos recuerda esa actitud de pecado, solamente para referirla hoy, porque la palabra está llena de eso, donde el hombre se separaba de Dios por causa de su pecado. Pero vamos a ver ese plan estratégico que el Señor tenía y una estrategia especial para que nosotros pudiéramos restablecer esa relación con Él y tener una comunicación directa con el Padre. Bueno, bien, supongo que tienen sus Biblias, ¿verdad, iglesia? De papel, levántenla por favor. Sí, esta es mi Biblia, correcto, de papel. ¿Está claro? Ya saben que los domingos no permito Biblias electrónicas. No por nada en especial, sino para que no se nos olvide manejarla. Para que no se nos olvide que primero está el Antiguo y luego el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? De modo que invito que abran sus Biblias de papel en el libro de Isaías. Y vamos por favor al capítulo 59. Y vamos a leer en el capítulo 59 desde el verso 1 y sucesivos. ¿Sí? Perfectamente podríamos leerlos todos. Son 20 versículos. 20. Hay uno que es prácticamente una doxología de los anteriores. En el verso 21, la doxología es justamente cómo se resume eso, cuál es la enseñanza que lo que acabamos de leer trae a nuestras vidas. Ok, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo quiero darte gracias porque te ha placido bendecirnos, Señor, te ha placido traernos de allí de las tinieblas donde nosotros nos empeñábamos en permanecer y nos has puesto en el reino de tu luz admirable. Señor, yo quiero darte gracias por traernos al cielo. El cielo no es el cielo porque esté donde esté. El cielo es el cielo porque tú estás allí, Señor. Padre, yo te quiero dar gracias por el privilegio que nos das de poderte buscar, por el privilegio que nos das, Señor, de poder ponernos a cuentas contigo y por el privilegio que nos das, Señor, de poder compartir cada vez que nosotros querramos. Saber que podemos encontrarte porque a ti te ha placido que así sea, Señor. Y yo te doy gracias por eso. Gracias por la oración. Gracias por los tiempos de ayuno. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo aquello que tú has puesto como estrategia para nuestro uso, para que nosotros podamos ser las personas que tú quieres que seamos y que podamos tener contigo una relación que nunca termine. Alabado sea tu santo nombre. Tu palabra, Señor, la dejamos en tus manos para que toque nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, y definitivamente haga de nosotros las personas que tú quieres que seamos. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén.
y amén. Bueno, pues, entonces, vamos a leer. ¿En dónde? Libro de Isaías, capítulo 59. Y vamos a leer desde el verso 1. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído es sordo para no oír nuestro clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios, y a causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos. Esto dice el Señor hablando a través del profeta al pueblo de Israel. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentira y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Consiguen malas acciones y después dan luz el pecado. Incuban serpientes mortales y tejen telas de araña. El que coma sus huevos morirá, y el que los rompa le saldrán víboras. Con sus telas de araña no se puede hacer ropa, y nada de lo que ellos hacen es útil. Todo lo que hacen está lleno de pecado, y la violencia es su sello característico. Sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Por eso no hay justicia entre vosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero solo caminamos en tinieblas. Andamos a tientas, como los ciegos, junto a una pared, palpando para encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del día tropezamos como si estuviera oscuro entre los vivos. Somos como los muertos, gruñimos como osos hambrientos, gemimos como el arrullo lastimero de las palomas y buscamos la justicia, pero nunca llega. Buscamos el rescate, pero está muy lejos de nosotros, pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra nuestra. Así es, sabemos muy bien lo pecadores que somos. Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido y se acata a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y lo desagradó. Descubrir que no había justicia. Estaba asombrado, y por favor subrayen ese término, porque allí vamos a hacer referencia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarnos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Ahí estamos viendo una profecía mesiánica maravillosa. Él pagará a sus enemigos por sus malas obras y su furia caerá sobre los adversarios. Les dará su merecido hasta que los confines de la tierra en el occidente la gente respetará el nombre del Señor y en el oriente lo glorificará, pues Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y mire qué maravilla, lo vamos a repetir. El verso 21. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor.
Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Caramba. Qué palabra, qué palabra. ¿Qué nos está diciendo entonces aquí el Señor? Simplemente nos está diciendo que una vez más el pecado ha separado al hombre de Dios. ¿Por qué esa condición? Eso no le sorprende a Dios. Eso no le sorprende. Fíjense ustedes que hay una cosa que realmente le sorprende. Y en eso es que vamos a referirnos hoy de manera muy puntual. El Señor sabía, porque Él fue el que nos hizo, que nosotros íbamos a pecar, que nosotros de nosotros mismos nunca lo íbamos a buscar, pero Él tenía un plan con nosotros. Él tenía un plan especial con nosotros y era que Él nos iba a buscar. Hace un momentico les leía, a partir del verso 16 aparece algo absolutamente extraordinario y es el Hijo de Dios, que se pone en medio de entre Dios y nosotros los pecadores. ¿Para qué? Para servirnos de guía, para ayudarnos a volver a rehacer esa relación que se había roto. Pero fíjese que no vino de nosotros. ¿Por qué? Porque de los hombres Dios solo espera decepciones. Son muy pocos los que no le decepcionan. Pero justamente porque Él sabía que le íbamos a decepcionar, Él tenía un plan a través de su Hijo, que se vistió, se hizo hombre, se humano para venir a hacer lo que tenía que hacer para rehacer esa relación por la cual el hombre no estaba dispuesto a hacer absolutamente nada y tampoco podía, en virtud de su naturaleza pecaminosa. Ok, entonces miren lo que está sucediendo y por favor quiero, amados, que miren el verso 16 con especial atención. Dice, estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Pero ¿de qué manera podía ayudar a los oprimidos? Yo les quiero contar cómo. Esa posibilidad la tienes tú y la tengo yo. Porque oprimidos son todos aquellos que están por el pecado y que su pecado no los deja vislumbrar que hay un Dios que está pendiente de escuchar para poder perdonar. Ese personaje que aquí está representado por nuestro Señor Jesucristo, hoy puede estar representado por aquel que se ponga entre Dios y el hombre. ¿Cómo se llama eso? Un intercesor. Y eso fue lo que le sorprendió al Señor. No me sorprende que pequen. Lo que me sorprende es que no haya ninguno que se quiera poner en la brecha para interceder por el hombre caído y Dios. Caramba, ¿y lo vieron? Lo volvemos a ver en el verso 16. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Eso no es cualquier cosa lo que nos está diciendo el Señor. Dios, pero ¿cómo es posible que saben que hay una opción que es la oración de intercesión para ver cuán efectiva puede ser? ¿Puede tener el Señor misericordia de los hombres solamente porque uno se ponga en la brecha? ¿Recuerdan ustedes a Abraham? Cuando llegaron los ángeles y le dijeron simplemente es que vamos a destruir esa ciudad porque es una ciudad de pecadores. ¿Qué se acordó inmediatamente? Se acordó de que allí estaba su sobrino Lot y seguramente al destruir a Sodoma su hijo iba a caer en destrucción. Pero él se pone en la brecha y le dice, no, pero si de pronto, Señor, de pronto hubieran 50 justos, ¿qué dice el Señor? Por esos justos. ¿Cuál es el justo? El que se pone en medio, el que ora, el que intercede. Ese es el justo. Dice, por esos justos no la destruiría. Por 40, por 30. Caramba, él sabía también, Abraham, que no los hay, por eso la cuenta fue en descenso. Y le decía, Señor, no te molestes, no te enojes, si solamente te digo, bueno, y si hubiera uno. Por ese uno habría tenido misericordia. Y tuvo misericordia de Lot. Dice la palabra del Señor al final, por allá en el libro de los Hebreos, que Lot era justo. ¿Lo sabe uno? A lo mejor era un hombre
especial. Seguramente hay algo de lo que no conocíamos, pero dice la palabra que Lot era justo, porque la palabra misma nos dice justo, no hay sino uno, pero allí dice que Lot era un hombre justo, lo dice en el libro de los Hebreos. Ok, entonces miremos algunas particularidades de esa persona que se pone en la brecha. ¿Cómo se llama? Se llama el intercesor. Amados, en su mente ustedes podrán tener ¿qué es un intercesor? Cada uno conteste, ¿qué es un intercesor? ¿Cuál es su función? ¿Qué lo inspira a hacer lo que hace? Pero definitivamente Dios está clamando aquí y está diciéndole al pueblo a través del profeta, no me sorprende su pecado. Lo que me sorprende es que ustedes saben que yo puse la solución en la mitad. ¿Por qué no buscan? ¿Por qué no oran? ¿Por qué no piden perdón? ¿Por qué no hay un justo que se ponga en la mitad y comience a interceder? Que si bien el grueso del pueblo no está dispuesto a buscar a Dios, por lo menos que haya uno que sirva entre Dios y el hombre, que interceda, que pida, que ruegue para que lo que nosotros merecemos no nos llegue por medio de la gracia de nuestro Señor. Caramba, es entonces el intercesor un personaje de la mayor importancia. De la mayor importancia. Miren ustedes, por ejemplo, y vamos a ver algunas características de ese personaje del intercesor. Por favor, vamos a recordar en la Biblia, por supuesto, pero quiero contarles que el Señor hoy nos dice, no se ha cortado mi mano para no bendecirte, y tampoco se ha dañado mi ojo para no verte. Para decir con eso que cuando nosotros le busquemos le vamos a encontrar. Porque Dios quiere vernos y quiere estar con nosotros. Se maravilló entonces por eso de que no hubiese quien intercediere. Está en el verso 16. ¿Por qué? Porque es que el intercesor habla con lenguaje humano. Pero la conexión con Dios es misteriosamente divina. Es misteriosamente divina. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que sucede entre el hombre y Dios que hace que las palabras simplemente humanas se conviertan en un comunicado que llega a la presencia del Señor y habla maravillas que el hombre de suyo no podría decir. ¿Por qué? Porque sencillamente hay quien interprete. Hay quien lleve función del Santo Espíritu de Dios. Tú puedes balbucear, porque frente a Dios eso es lo que nosotros hacemos, apenas balbuceamos. Pero el Espíritu que conoce tu corazón y el deseo con el que estás hablando lo que estás hablando, intercede ante el Señor. Dice la palabra ¿cómo? Con gemidos indecibles. O sea, él logra traducir, él entiende la jeringonza que nosotros hablamos y le dice a Dios lo que aquel chico quiere decir. Es esto. Es esto. Tiene el corazón partido. Quiere ponerse a cuentas contigo. Qué cosa maravillosa. Qué cosa es ese intercesor, esa persona, ese líder que se pone en la mitad, que es justo y que le dice a Dios, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aunque quisieran, no pueden. Entonces, Señor, hoy yo me pongo en la brecha para que esa persona por la que yo intercedo reciba tu favor. Hoy, qué cosa maravillosa es eso. ¿Qué importancia tiene entonces el intercesor, amados? ¿Qué importancia? Muy bien. Definitivamente es necesaria fundamentalmente la presencia de los intercesores en la vida y que se interpongan entre el hombre y Dios. Las inequidades del pueblo lo habían separado de Dios. Ya lo vimos, está en el verso 1. Por eso el Señor se maravilló de que no hubiera quien intercediera. No se maravilló el Señor por el hecho de que estuvieran pecando, sino de que nadie se interpusiera, que nadie intercediera. Ahí está, justo en el verso 16. Lo hemos leído varias veces, pero vemos la consecuencia. Cuando llegó aquel que se vistió de justicia, el Señor Jesucristo, medió por nosotros
Y entonces Dios habló una vez más y en el verso 21 nos dice, con palabras que no podemos nunca olvidar, y este es mi pacto con ellos, dice el Señor, mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. ¡Ah! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué promesa más grande, aunque no lo merezcamos! Entonces el Señor sigue llamándonos para que nosotros nos pongamos en la brecha, para que alguien tome eso, para que alguien tome esa responsabilidad. Dice que nuestros pecados testifican contra nosotros en la presencia del Señor. El pecado abundaba por todas partes, pero nadie sentía suficiente dolor por este pecado, y toda esta situación nos había traído a miseria. Hoy el Señor nos está pidiendo que nosotros intercedamos por aquellos que se están perdiendo. ¿Por qué nosotros? Porque nosotros somos su iglesia. Porque Él nos escucha. Porque un día nos dio un espacio en su corazón. Porque también nosotros un día tomamos una decisión de caminar en pro de Él. ¿Nos equivocamos? Mucho. Trastabillamos todo el tiempo. Sí, Señor. Pero aún así Él sabe que un día tomamos una decisión genuina y en virtud de ello, Él nos escucha. Él nos escucha. Y aquel que sienta dolor y compasión por esas almas que se están perdiendo, será escuchado. Y Dios ablandará su corazón y será propicio a la necesidad de aquel que se empeña en salir en contra del Señor. Hoy yo le pido al Señor, por supuesto, todo el tiempo estamos orando. Todos nosotros tenemos diferentes motivos de oración, pero estoy seguro que en la oración de cada uno de nosotros siempre habrá alguien tercero a nosotros. La palabra Señor, la oración de intercesión puede mucho. Dice en el libro en la palabra, creo que en Hebreos, en Santiago, no recuerdo, la palabra del justo, la oración del justo puede mucho. ¿Cómo así que puede mucho? ¿Qué quiere eso decir? Que definitivamente despierta la sensibilidad de Dios hacia el hombre pecador. Bueno, bien. Entonces, es necesario que exista el intercesor. Es fundamental. Nos lo dice el libro, la palabra en el libro de Éxodo, en Romanos. ¿Acaso presenta una condición la iglesia que no se pueda comunicar con Dios? No, siempre ha existido. Que nosotros no la usemos es otra cosa. Hay un canal abierto permanentemente y nosotros tenemos la obligación de buscarlo. Tenemos la obligación, ¿por qué? Porque es que nosotros, los justos, tenemos la obligación de que aquellos que no conocen a Dios sean alcanzados para que Dios sea propicio, pero es necesario que alguien se ponga en la brecha por ellos. Ok, estaría muy bien, ¿no es cierto? ¿Por qué es necesario que haya intercesores? Quiero decirles, hay algo en ellos muy especial y es el aliento que Dios da a esos intercesores. Ellos infunden vitalidad a la iglesia a través de su intervención ante el Señor. El Señor nos dijo en el cual, he aquí que mi mano no se ha acortado. No se ha acortado. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo puedo estirarla cuando quiera. ¿Para qué? Para tener compasión del que quiera tener compasión. Y mis ojos no se han dañado, están buenecitos. ¿Para qué? Para ver a aquel que se ha propuesto acercarse a mi presencia. ¡Ay, caramba! Definitivamente está abierta la posibilidad. Y eso nos ratifica lo que dice el Señor en el verso 1 que acabamos de leer. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de ellos, Él se alejó y ya no los escuchará.
Ay, caramba. Yo definitivamente le doy gracias a los intercesores. Yo recuerdo que mi conversión, por supuesto, fue obra del Señor, no me queda la menor duda de eso, fue obra del Señor, pero el resultado de 18 años de oración de aquella persona que me presentó al Señor y me dijo que Él tenía un plan maravilloso para mí. Yo eso no lo entendí en su momento, pero después de 18 años de oración, el Señor tocó mi corazón y yo abrí la puerta de mi corazón para que Él entrara, porque Él tocaba. Déjame entrar. Quiero cenar contigo y tú conmigo. Seamos amigos, tengamos coinonía, comuniquémonos. Ese día yo entendí que Dios tenía tiempo para mí y que me amaba. Caramba, Dios me amaba. Qué cosa tan particular. Y contaba conmigo. Entonces, los intercesores tienen esa característica, amados. Dios les escucha de una manera especial. Yo les invito entonces a que se entrenen en esa disciplina de la intercesión. Observen ustedes que Dios siempre estuvo y esperando que intercedieran por nosotros. Siempre se ve en la palabra del Señor. Yo les quiero contar, por ejemplo, que el Espíritu también intercede por nosotros. Dios intercede por nosotros. Dios Jesucristo intercede por nosotros. Él está permanentemente intercediendo por nosotros. El Espíritu intercede por nosotros de una manera permanente. Y ahora, los que hacéis que Jehová recuerde que nosotros somos sus hijos. Caramba, ¿cómo que recuerde? No es porque Dios sea olvidadizo, sino porque es que a veces nuestro pecado lo separa tanto de nosotros o nos separa a nosotros tanto de Él, que yo creo que el corazón de Dios está muy triste. Y esa oración del intercesor hace que en el corazón de Dios se prenda una chispa en la que diga que todavía puede tener esperanza en la humanidad. Amados, tú y yo tenemos ese compromiso de interceder. Dios es galardonador del que le busca, dice el libro de los Hebreos. ¿Y por qué? Y otra cualidad que tiene el intercesor. Ya habíamos visto, primero porque son necesarios. Segundo, lo acabamos de ver, por el aliento que el Señor pone en ellos. Y son necesarios también por las posibilidades que están a su alcance. Amado, frente a cada intercesor hay abierta una puerta. Hay abierta una puerta. O si no está abierta, está lista para que alguien gire la perilla y podamos ver la voluntad de Dios. Esa es función. Esa perilla solo se va a girar con la oración de intercesión. A mí me parece maravilloso ver algunas de las formas como hubo intercesión en la iglesia y en el pasado. Me encanta que lo miren, observen ustedes, vamos a recordar algunas para que ustedes vean cómo siempre a través de la intercesión Dios ha podido actuar. Ustedes recuerdan en el libro de Números que hubo una plaga, cualquier parecido con la presencia, con la realidad, pura coincidencia. Pero había una plaga que estaba matando a la gente. Producto del pecado, por supuesto. Estaba plantando. Y le dice Moisés a su hermano Aarón: curra, saque unos carbones del altar, póngale incienso y métase en el pueblo para que el incienso purifique a ese pueblo. Y va él y se interpone entre el pueblo y los muertos y detiene la matazón que tenía causa por esa epidemia, por esa plaga que estaba acabando al pueblo. Dice la palabra de Dios que intercedió, que quemó incienso, y ese incienso subió hasta el cielo como olor fragante a la presencia de Dios, y eso calmó la ira de Dios. Caramba, ¿saben ustedes cuál es el incienso hoy? La oración de los santos. La oración de los santos. Subirá a la presencia del Señor como olor fragante y tendrá en calma a Dios. Esa chispa nuevamente llegará. ¿Y qué pasó? Que se detuvo la mortandad
por ese acto que hizo Aarón. 17.400 personas habían muerto, dice la palabra del Señor. Pero puesto en intercesión, esa plaga se detuvo. Esa plaga se detuvo. ¿Dónde está ese intercesor hoy? Que se ponga entre los vivos y los muertos para que la plaga se detenga. Para que esa plaga que hoy nos está aniquilando se detenga. Para que Dios en su infinita misericordia escuche. Ahí hay un hombre, ahí hay un valiente que está clamando. Y si está clamando es porque cree que yo, Dios Todopoderoso, puedo hacer algo. Amados, ¿lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho? ¿Será que los que lo hacen son ínsulas? ¿O sencillamente es el grueso del pueblo el que está confiando en que Dios puede hacer algo? La palabra me dice todo lo contrario. Todavía estamos a tiempo. Que no le sorprenda a Dios nuestro pecado es normal, pero todavía sigue sorprendido. ¿Por qué? Aunque nos lo ha dicho una y otra vez, no hay nadie que interceda para que las cosas cambien. Caramba, es nuestra decisión, ¿verdad? ¿Cuál otro recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro estaba en la cárcel? Y dice que la iglesia estaba orando por él para que fuera liberado. Fuera liberado, estaban encerrados a puerta cerrada. Y definitivamente el Señor escucha sus oraciones y Pedro sale de la cárcel y llega corriendo donde los discípulos a decirles que está libre. Y la mujer que abre la puerta sale corriendo y dice, Pedro está ahí en la puerta, está en la puerta, Pedro. ¿Cómo así? Se sorprendió tantísimo de que la oración fuera escuchada. Ay, ¿qué tal esa? ¿No estaban orando para que fuera libre? Sí, estaban orando por eso. Y el Señor le da su libertad y cuando llega a manifestarla no pudo creer, tanto que no le abrió la puerta. Fue a decirles, el que está golpeando es Pedro. Quiero decirles, así somos incrédulos, iglesia. Qué cosa tan triste, qué cosa tan particular. Bueno, pero sigamos. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 12. Muy bien. Aparte de eso, el Señor nos dice que nosotros somos un pueblo de sacerdotes, escogidos, real sacerdocio. ¿Cuál es la función del sacerdote? ¿No es acaso mediar entre Dios y el hombre? En el Antiguo Testamento era el profeta. El profeta, él estaba entre Dios y el hombre para mediar. Él era el que se ponía en la brecha. Él era como aquí está hablando Isaías. Aquí está hablando Isaías. Y nos dice justamente aquí, ¿qué es lo que sucede cuando no hay intercesores? Pero intercesores hoy ya hay. ¿Dónde están? Entonces, afilen las armas. El arma de la intercesión, amados, es de lo más importante que puede tener el cristiano. Es un arma maravillosa. Es más, es que casi que de no usarla, desconocemos su importancia. Pero, amados, dice la palabra del Señor que la oración del justo puede mucho, pero que no se nos olvide, que nosotros tenemos una obligación con Dios y una obligación con los hombres, de orar. ¿Orar por qué? Porque tú conoces la importancia de la oración, porque tú has sido testigo del poder de la oración, tú has sido testigo que la oración y la fe mueve montañas, porque el Señor te lo ha mostrado. Amado, si lo sabes, si el Señor te lo ha mostrado, ¿por qué no estamos intercediendo? ¿Por qué hoy el Señor nos reconviene? Para que en medio de la pandemia no haya un valiente que se ponga y queme incienso. ¿Qué es el incienso de hoy? Que ore con oración de intercesión en favor de todos aquellos que han caído causa del pecado en separación de Dios. Ay, ese es el intercesor, amados. Ese es el intercesor. No hay ministerio que pueda tener resultados si no tiene un equipo de intercesores que lo esté respaldando de una manera permanente.
Amados, hoy tenemos la obligación, hoy tenemos la oportunidad y Dios está todavía pendiente de cada uno de nosotros, solo esperando que alguien interceda, que haya un valiente que suelte la palabra para que Dios se pueda glorificar. Alabado sea tu santo nombre. Iglesia, ¿estamos dispuestos? ¿Nos ponemos en la brecha? Espero que sí. Espero que sí. Ahora mismo yo los voy a invitar a que comencemos a orar. Alguna vez escuchaba yo, no recuerdo quién fue, que mirando tras un microscopio una bacteria le ordenó que se muriera y se murió. No recuerdo quién fue el que hizo. Si no recordamos mal, fue M. Moody el que hizo eso. Que en medio de una pandemia como esta, llegó un día a un laboratorio y dijo, muéstrenme, ahí sí como dice José Gabriel, muéstrenme el pinche coronavirus eso aquí a través de este microscopio. Y mirar en el microscopio aquí, así como miro yo con estas gafas, y allí lo puede ver. Y cuando lo esté viendo, dice, y a usted coronavirus le ordeno que se muera ahora mismo en el nombre del Señor. Se murió. Y miren ustedes la biografía de Moody para que ustedes vean las cosas que hace Dios cuando hay un valiente que ordene que las cosas suceden. ¿Por qué? Porque si Dios dice que nos pongamos en intercesión, no es para que hagamos el ridículo, sino para que el mundo sepa el poder que hay en la oración. Y si las personas no creen por su fe, si no creen porque sepan que el Señor vino, y por lo que no ven, que crean por lo que sí ven. ¿Y qué es lo que sí ven? Los actos de poder que Dios puede manifestar a través de aquellos que le creen. ¿Hemos entendido, iglesia? Espero que sí. Una reflexión corta, pero que nos llega al corazón. Iglesia, estamos a tiempo. Abracemos la oración de intercesión. Los invito a que lean una vez más este capítulo de Isaías. Hay varias cosas que le podemos sacar sustancia. Miren el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué fue? Porque Dios Padre lloró sus ojitos, porque el hombre se había separado, porque el hombre había malogrado ese plan maravilloso que tenía. Por eso vino el hombre y vino Dios. ¿Presente en quién? En el Señor Jesucristo. La unión hipostática lo llaman los teólogos, que era tanto hombre como Dios. No mitad y mitad, 100% hombre y 100% Dios. Con esa naturaleza tan peculiar presente en el Señor Jesucristo, era la única posibilidad para que esa relación rota entre el Padre y yo se pudiera remendar. Simple. A mí me costó entenderlo, tengo que decirlo. ¿Cómo así que 100% hombre y 100% Dios? Caramba, eso no es fácil. En una mente tan limitada como la nuestra, entender complejidades y misterios tan grandes es imposible. Es por eso que yo tengo que hacer algo extraordinario. Primero que todo, creer. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa entonces en mi vida cuando yo tomo una decisión por el Señor Jesucristo? Yo te pido hoy que seas tú recordando el sacrificio de cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué ganamos nosotros? Con ese sacrificio? Voy a tratar de explicártelo con palabras humanas, pero espero que el esfuerzo sea divino, que lo que tú estás escuchando sea inspirado por el Espíritu. Ni más ni menos que lo que está sucediendo es lo siguiente. Hay un ser especial que se llama Jesucristo, que es 100% Dios y 100% hombre. Como hombre, tiene la posibilidad de darme la mano a mí cada vez que yo quiera, como hombre. Y como Dios, tiene la posibilidad de darle la mano al Padre sin que se vaya a fulminar.
Dios puede mirarlo, Dios el Padre lo puede ver, porque es 100% Dios, puro, santo. Por eso el Hijo le puede dar la mano y por eso me puede dar la mano a mí, sin que yo me electrocute porque el hecho de que Él sea Dios, porque es 100% hombre, me está tocando con el 100% que es de hombre y al Padre le está dando la mano con el 100% Dios. Ninguna otra posibilidad sería efectiva, porque si resulta que no fuera 100% Dios, sino mitad, con la mitad de que no fuera Dios, no podría tocarlo. Y Dios lo rechazaría. Así como no me podría dar la mano a mí si fuera 100% Dios, porque me electrocutaría o me mataría con su presencia. Pero no, me estira la mano del 100% hombre para que yo me pueda agarrar de allí y él se pueda agarrar del Padre. Y justo en ese momento es que esa relación vuelve a fluir. Solamente con la presencia del Señor Jesucristo entre el Padre y yo podemos volver a fluir y ser esas criaturas que Dios quiso que fuéramos. Nos pasa de criaturas a hijos. Alabado sea su santo nombre. ¿Complejo? Complejísimo. Yo personalmente no lo entiendo. Menos mal que el Señor no me llamó a entender. Simplemente me llamó a que crea. A lo cual te exhorto hoy, amado. Cree que tu oración de intercesión puesta en Cristo llegará a los ojos del Padre y hará lo que tiene que hacer. Ay, iglesia, todavía estamos a tiempo. Intercedamos, pongámonos en la brecha por aquellos que aún no tienen el privilegio de conocer a Dios. Tú y yo podemos hacerlo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo te quiero dar gracias por el privilegio que me das de poder levantar a ti una oración a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el sacrificio de cruz de Jesucristo. Gracias porque por ese sacrificio hoy tenemos el privilegio de poder hablar contigo, sentir los beneficios de tu bendición y el fluir de ese amor inconmensurable que a través de tu Hijo puede llegar a nosotros. Gracias por ser como tú eres, Señor. Gracias porque un día me sacaste de esa tiniebla en la que yo estaba para transitar caminos de luz en el reino tuyo, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Hoy quiero darte gracias porque tú eres bueno. Porque para siempre, Señor, es y será tu misericordia. No importa ninguna plaga. No importa nada. Tú estás por encima de ese nombre. Tu nombre, Señor Jesucristo, está por encima de todo nombre. Tú eres superior a cualquier cosa. Tú eres el primogénito de la creación. Tú eres el único que puedes romper todo obstáculo, toda muralla que haya entre el Padre y nosotros, Señor. Padre, enséñanos a orar, le decían los discípulos. Enséñanos a orar. Hoy clamamos igual. Enséñanos a orar, Señor, como debemos, como conviene. Padre, te damos gracias. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendice más. Niños, ¿ya están felices? Su tiempo está por llegar. Muy bien, ya todo está listo para ustedes también. En un momento regreso para darles la bendición sacerdotal. En Cristo Jesús. Chao, nos veremos.